Queridísimos hermanos, hoy buscaría yo el que en esa revolución que fue desde el primer momento el acontecimiento de Jesucristo, el hecho de Jesucristo, la persona de Jesucristo, y que sigue siendo hoy el hecho cristiano, es un escándalo para el mundo. Cuando Cristo aparece como el único capaz de abrazar nuestra humanidad en toda su plenitud y conducirnos al destino final que aguardamos, que es una plenitud de vida y de amor que triunfe sobre el espacio y el tiempo, que triunfe sobre nuestras limitaciones, que triunfe también sobre nuestro pecado. Y en esa revolución de la que venimos hablando todos los días, en realidad, pues yo hacía ayer referencia a la dimensión de la familia, y hoy quisiera hacer referencia a la dimensión del trabajo y de la tierra. La primera misión que Dios da al hombre es cultivar la tierra y sometedla. Dice, sometedla significa someterla a los fines de la vida humana. Someterla no significa explotarla, no significa maltratarla, no significa romperla. Y si tenemos conciencia de quién es Dios y de que todo lo que existe participa del ser de Dios, no hay más que un modo de tratar la tierra y de percibir el valor del trabajo humano, que es cuidar de un regalo grande que se nos ha hecho y que es imprescindible para nuestra vida. Es verdad que la mayor parte de nosotros en nuestras sociedades llamadas desarrolladas, pues no tenemos apenas directa relación con la tierra. Yo he crecido y he jugado siempre sobre asfalto en mis temporadas normales, excepto cuando iba al pueblo de mi madre en los veranos, y soy urbanita, no he vivido seriamente la vida de un pueblo, pero también soy consciente de que la urbanización del mundo entero como proyecto es un proyecto ya fracasado, y nada lo pone tan en evidencia como este episodio último de este fracaso que es la pandemia. Tenemos que recuperar un sentido del trabajo que ame la tierra, que cuide de las cosas, que tenemos manufacturadas y así, pero que cuide de las realidades que no son manufacturadas, porque no podemos dejar de necesitarlas. Jamás podremos prescindir de ellas. Mientras los seres humanos tengamos que comer, tenemos que recibir de la tierra lo que comemos, lo que nos vestimos, y tenemos que devolverle a la tierra de algún modo lo que recibimos de ella, con afecto y con respeto. Seguramente algunos de vosotros habréis visto alguna foto o algunos vídeos que hay en Internet sobre islas de basura en el Pacífico, inmensas, que muestran simplemente que las botellas de plástico que tiramos al mar se terminan, la cantidad de minerales que están en las aguas, los ríos en los que se tendría que poder beber y no es posible ya beber de ninguna de las maneras, el aire contaminado. Tenemos las mascarillas puestas por el virus, pero había países donde prácticamente en las ciudades ya se llevaba mascarilla mucho antes del virus, porque sencillamente el aire se hacía difícilmente respirable para cualquier persona más vulnerable en sus pulmones. Nuestra ambición
porque no es otra cosa que nuestra ambición lo que ha generado y puesto, diríamos, a máxima velocidad el motor del desarrollo de nuestra cultura, pues ha hecho que destruyamos aquello mismo que nos ha sido dado para cuidar de ello. Especies animales extinguidas o a punto de estar extinguidas. Especies vegetales extinguidas o a punto de estar extinguidas, muchísimas. Grandes compañías que han destruido bosques y grandes extensiones de terreno, haciéndolas inservibles para la agricultura y que, puesto que quedan todavía bosques en el mundo, no les preocupa el seguir destruyendo. No hace muchos meses hubo toda una colección de incendios en un continente, en Australia. Tampoco sé si habéis visto la fotografía de Australia desde el satélite. Australia es un continente entero, casi como Europa, y era una llamarada de fuego vista desde el satélite. Lo que eso significa para el mundo. Y somos ciudadanos de este mundo. Hubo un tiempo donde uno podría decir, yo es que mi horizonte es lo que pasa en mi pueblo o lo que pasa en mi ciudad, que es una ciudad pequeña, y ahí pues estábamos llamados a intervenir. Es verdad que no tenemos, cada uno de nosotros podemos decir qué responsabilidad tengo yo en los fuegos de Australia o en los de Galicia, veréis, ¿no? O en otros. ¿Qué puedo hacer? Bueno, pues todos podemos hacer algo, y es vivir nuestra relación con la tierra, vivir la relación con el trabajo de una manera mejor. En primer lugar, y señalo unas cuantas pinceladas, ¿no? Siendo más responsables con el trabajo que hacemos. Es decir, ganándonos el pan que nos comemos. No procurar ganarlo más trabajándolo menos, sino ser justos con un albañil trabaja sus 8 horas, pues, y si mi trabajo no necesita mis 8 horas, no pasarme el resto viendo con ese entontecedor público y total que es viendo series de televisión o cosas así, ¿no? Sino buscar el hacer algo útil. Me decía una mujer no hace mucho, una semana apenas, ¿no? Que una hija suya había aprendido a coser, que tenían una máquina de coser en casa de la abuela y que ya había hecho alguna camisa y hasta había empezado a hacer los vestidos de la casa. Me diréis, pero bueno, nunca serán tan bonitos como los de Zara o los de cualquiera de las marcas que todos conocemos y que están marcando nuestras modas, ¿no? Bueno, pues pueden que no sean tan bonitos, pero el hacernos nosotros las cosas básicas que necesitamos es una manera de honrar la creación. Es una manera de no depender. ¿Por qué? Porque van a tener... Yo sé que en Milán hay revistas sobre la antropología de la moda, revistas especializadas. ¿Por qué van a tener que decidir los modistas milaneses cómo vamos a vestir en todo el mundo? Igual que los gobiernos deciden que nos tenemos que poner mascarillas. ¿Por qué vamos a depender de centros de poder de un tipo o de otro, diríamos, para que... Y todos nos vestimos iguales. Y este año toca esto, y este año tocan estos colores, y este año tocan... ¿Por qué? Si somos capaces, si tenemos tiempo para hacerlo, si podemos hacerlo, si basta con aprender. No tengo nada, Dios mío. Los que hacen ropa tienen que vivir. Pero, de nuevo, veréis, los que hacen físicamente la ropa malviven. Viven los grandes modistas, o los que diseñan, o los que la conciben. Pero, como los agricultores malviven. Y, sin embargo, tienen que tirar su fruta muchas veces y sin embargo nosotros compramos, porque salen más baratas,
naranjas que vienen de Sudáfrica. Hay algo diabólico en toda esa manera. Hay que pedirle al Señor, le hemos pedido estos días, yo creo que casi todos los días, y se lo pedimos en todas las Eucaristías, aquí en todas partes, ¿no? Pues que quienes tienen trabajo, que puedan dar trabajo para que a nadie le falte. Y yo un día corregí, un poco, no corregí, añadí una petición, para que todos sepamos ser imaginativos e inventarnos trabajos. En aquella crisis del 2009, en un pueblo grande de La Mancha, pues una mujer que sabía hacer tartas y con sus 2 hijas, pues se puso a hacer tartas y llevaban tartas a domicilio en una moto. Y hicieron frente a la crisis. Hay 1000 cosas que podemos hacer. Yo conozco a un pastor de Andalucía, de un sitio de Andalucía, que tiene 900 ovejas y que hace quesos. Porque el Estado le pide poner una marca, pone una marca, pero no los anuncia en ninguna parte. Los hace en su casa, no tiene publicidad en ningún sitio, pero la gente va de toda España a comprar aquellos quesos porque son exquisitos, porque tienen una garantía de ser. En Estados Unidos hay zonas de Estados Unidos, más bien rurales, pero la mayor parte de Estados Unidos es rural, donde hay una cosa que se llaman alimentos certificados por la Iglesia, porque la gente intercambia los domingos, aprovechan el domingo cuando van a la iglesia, pues tú cultivas frambuesas, tú tienes conejos, este tiene carne de ternera, y uno sabe que quien te va a vender esas frambuesas te las vende frescas, porque si no al domingo siguiente le echas la bronca, porque es tu vecino y porque le conoces. Es necesario recuperar la humanidad del trabajo. Y para eso es necesario que quien pueda, Dios mío, fijaros, os lo dice una persona de 73 años, pero bueno, pues no me rindo, las cosas que pueda hacer mientras estas manos y el cerebro mío puedan hacer algo, yo no voy a perder un minuto en no tratar de ser útil como sé serlo, como me parece que puedo serlo para los demás. Hay que pedir que los jóvenes sepan inventarse trabajos. Ya está, todos conocéis un sitio que se llama, en la Plaza de la Pescadería, la tarta de la Madre de Cris. Pues yo creo que eso ha nacido un poco de la misma manera. Y ahora ya empieza a aparecer, la tarta de la Madre de Cris empieza a aparecer en las cartas de un montón de restaurantes. Tenemos tarta de la Madre de Cris, ya te lo dicen, ¿no? Y ya está, pues se hace algo muy bien que se sabe hacer, se vende a los vecinos, se vende, no hace falta, no tenemos todos que ser Mercadona, pero tampoco tenemos que ser todos esclavos del Mercadona, ¿no? No tenemos todos que ser directivos de una gran empresa multinacional, pero no tenemos por qué ser esclavos. Somos un pueblo de hombres libres, y un pueblo de hombres libres es un pueblo donde la libertad fructifica. La libertad es la cosa más fecunda. La libertad es como el amor, es una condición del amor, por lo tanto, no hay amor sin libertad, no hay verdadero amor sin libertad. Por lo tanto, precisamente porque es fecunda, una sociedad libre enseguida fructifica en 1000 iniciativas de todo tipo, entre los vecinos, en el barrio, de toda humanidad. Iniciativas que cultivan la humanidad. A mí siempre me ha dado un poco de pena el deseo de muchos jóvenes, y yo he trabajado muchos años directamente con jóvenes, era ser funcionarios. Luego protestamos contra el marxismo, pero el marxismo no lo hacen, o el comunismo no lo hacen solo unos políticos que tienen determinadas concepciones de la sociedad, no lo hacen sin la complicidad de una sociedad que, como decía un pensador romano, no cristiano, pagano todavía, dice: los hombres no quieren ser libres. La mayor parte de los hombres, son muy pocos los hombres que quieren ser libres. Lo que los hombres quieren es tener buenos amos. Pero si uno ya está resignado a tener amos, a que otros decidan
mi destino y mi orientación en la vida por mí, pues estoy abocado a una sociedad totalitaria, donde luego no puedo quejarme de algo de lo que soy cómplice en muchos sentidos. Y este ámbito del trabajo, recuerdo la JMJ que tuvo lugar en Cracovia en el año 92, me parece, o 93 quizá. Acababan de caer el telón de acero y el muro de Berlín y así. Era la primera vez que jóvenes de la Unión Soviética y de los países del este de Europa participaban. Todavía tenían las antiguas banderas de donde habían recortado la hoz y el martillo, pero seguía siendo la bandera que tenían con la hoz y el martillo. Y nosotros hicimos un camino, los peregrinos que íbamos, yo era obispo auxiliar de Madrid, ocupándome de los jóvenes, hicimos 5 días de camino con jóvenes todos o rusos o del este de Europa y algunos polacos. Unos 5.000 jóvenes éramos los que hacíamos esa ruta. Y una noche estaba el cardenal de Cracovia presidiendo la Eucaristía. Y yo, que era un obispo jovencillo y entonces pues inexperto e ingenuo, pues se me ocurrió preguntarle que por qué Polonia había sido capaz de resistir al régimen comunista y otros países de la Europa oriental no habían sido capaces. Y él me dijo, usted no pensará que en 5 minutos en la sacristía yo le voy a responder a esa pregunta, que necesitaría para ello muchas horas. Pero le voy a dar una razón en la que usted no ha pensado. Digo, ya está yo calladico, dispuesto a aprender. Era el sucesor de Juan Pablo II en Cracovia, el cardenal Macharski. Y me dijo, los campesinos polacos nunca se dejaron convertir en proletarios emigrando a las ciudades. Esa razón es muy importante. Y sin embargo nosotros muy fácilmente nos dejamos convertir en proletarios. Y luego nos quejamos de los gobernantes que tenemos o del tipo de sociedad en la que vivimos, ¿no? Nunca dejaron que se les convirtiera en proletarios a pesar de que se les invitaba constantemente la inmigración masiva a las ciudades. Estamos en la novena de la Virgen de las Angustias, es la patrona de nuestra ciudad de Granada. Tenemos es verdad que es la patrona de la ciudad, pero yo no puedo dejar como pastor de pensar en toda la diócesis y la mayoría de nosotros hemos nacido en pueblos, aunque vivamos aquí en Granada. Dios mío, hay que resistirse al vaciamiento de nuestros pueblos. Hay que recuperar, hay que pedir que el Señor nos ilumine para recuperar, diríamos, que no nos va a hacer ricos la agricultura, no nos va a hacer ricos, pero nos va a hacer libres. Nos va a hacer libres, nos va a ayudar a ser más libres. Y tenemos que luchar contra la dependencia de las grandes superficies. Hay que luchar contra ellas. ¿Qué significa? Pues que si tengo una tienda pequeñita de Roberta, debajo de mi casa o cerca de mi casa o a 2 manzanas de mi casa, pues le compro a la Roberta. Y si tengo a un carnicero que se llama Agustín, que es más caro, pues un poquito más caro que las grandes superficies es, y menos cómodo el tener que ir de una a otra, pero ¿valoramos de verdad más la humanidad de nuestras relaciones o simplemente el precio? Y cuando valoramos las cosas que tenemos exclusivamente por el precio, no terminamos nosotros mismos. No somos ya proletarios espiritualmente en el sentido de que nos valoramos a nosotros mismos por lo que producimos y por lo que consumimos. No nos ponemos nosotros mismos un precio, cuando lo único que queremos es que nos den un salario y luego el resto de mi vida ya me la organizo yo. Y me la organizo yo sin pensar en mis hermanos. ¿Cómo queremos que salga de ahí una sociedad? Perdonadme, yo sé que en estos meses todos miramos mucho a los políticos y les acusamos mucho de las situaciones en las que nos vemos, pero yo quiero sencillamente decir que todos somos cómplices de esas situaciones de moda en las que muchas veces ni siquiera somos conscientes. Y que hace falta un mundo nuevo, pero un mundo nuevo no nos lo van a hacer otros. Un mundo nuevo implica que nosotros tengamos una relación nueva con nuestro trabajo. Y si somos jubilados, que le pidamos mucho. Igual que una mujer le decía a su párroco,
Yo en la pandemia tenía 89 años, a lo mejor ya os lo he contado porque los obispos mayores tendemos a repetirnos, pero le decía a su párroco, yo quisiera ayudar y llevando comidas a las familias y así como hacen en la parroquia en Cáritas, pero no tengo edad ni fuerzas para hacerlo. Entonces me oigo 4 misas en la televisión todos los días y rezo 11 rosarios. ¿Le parece a usted que estoy haciendo bien? Le dije, dila que ese es el pueblo cristiano del que yo me siento orgulloso de pertenecer, que a lo mejor es lo más importante que se está haciendo en esos días, diríamos, hasta para sostener las manos de los que van a Mercagranada y traen comida para repartirla a familias necesitadas, ¿no? Es un cambio de mentalidad lo que le tenemos que pedir a Nuestra Señora. Un cambio de mentalidad, un cambio de orientación de nuestro corazón y de nuestros deseos, de orientación de nuestra mente, de modo de entender nuestro trabajo. No es un medio simplemente para conseguir un salario que me permite ir a la playa los fines de semana. No, es un modo de contribuir a la humanidad del hombre, a la humanidad de mis prójimos, a la humanidad de mi familia, a la humanidad de otros. Y entonces el propio trabajo es gratificante. Una última cosa me queda, yo sé que me estoy alargando mucho, pero me alargo todos los días, perdonadme. Estamos acostumbrados a ver el significado religioso del trabajo solo a la luz del paraíso y de la orden del Señor Adán, es decir, cultivad la tierra y sometedla. Eso es una parte de la historia, porque luego vino el pecado, y el pecado hizo que cuando no había más que 2 hermanos, uno se matara al otro. Veréis, eso es destruir la vida. Desde el primer momento está la muerte allí al lado nuestro. La verdadera fuente para comprender cuál es el significado cristiano del trabajo, ¿sabéis cuál es? El hogar de Nazaret. Jesús, que vino a salvar a los hombres, se pasó 30 años en silencio, sin hablar en público, sin vida pública, y allí su amor nos estaba redimiendo. No hubiera hecho falta la cruz, hubiera bastado con un solo gesto de esa vida oculta y ese amor salvaba al mundo entero. Fue a la cruz para que todos pudiéramos saber que ese amor no se dejaba vencer por nada. Pero 30 años de vida oculta y un poco más de 2 años de predicación y de pasión y muerte. Ahí, en el taller de Nazaret, y el trabajo de José fue necesario para que Jesús creciera. Pues nuestro trabajo es necesario para que Cristo crezca en el mundo. Pero tenemos que hacerlo con esa conciencia, si no, no sirve para nada, es nada más que una parte de la máquina inmensa de producción. De esa máquina inmensa de producción de la que nosotros mismos no somos más que una pieza. Yo me resisto a ser una pieza de una máquina de ninguna clase. Yo soy un hijo de Dios, imagen de Dios destinado a la vida divina. Y menos que eso no me respeta. Y menos que eso no me basta. Pero ni a mí ni a ninguno de vosotros. Ni a mí ni a nadie. Que la Virgen, que acompañó a su Hijo hasta el don de su muerte y que nos lo entrega todos los días, Dios mío, que ella nos acompañe en ese camino para recuperar nuestra dignidad en toda nuestra vida, la dignidad de hijos de Dios, y que se expresa también en nuestra relación con la producción y con el trabajo.